A veces, los científicos se enfrentan a cosas que no pueden explicar, y ni siquiera los más famosos fantasistas pueden hacerlo. Estás en el canal Top Facts, y en nuestra enorme selección de hoy, te mostraremos 200 de los hallazgos más increíbles, extraños y aterradores hechos en todo el mundo, en Egipto, en las cumbres más altas del planeta e incluso bajo el agua. Por favor, prepárense, siéntense cómodamente, tomen algunos bocadillos y disfruten viendo este video. Una obra de arte descubierta en el Palacio de la Metrópoli egipcia antigua de Amarna cautivó a los científicos. No es solo una hermosa pintura hecha hace 3000 años, sino un espectáculo en sí mismo. Muchas aves hermosas vuelan y se sientan en un mismo espacio. Los expertos intentaron determinar las especies de estas aves y encontraron en la pintura palomas azules, martines pescadores coloridos, colirrojos y lavanderas blancas y rojas. Compararon las imágenes en el dibujo con materiales de estudios ornitológicos. ¿Pero qué significado tienen estas aves? ¿Podrían tener un significado simbólico? ¿O era simplemente un conservatorio real? Una habitación verde que te recibía con la atmósfera de un jardín paradisíaco. Cantos de aves, plantas y lirios de agua, aromas, trinos y tal vez música. La historia muestra que este magnífico ejemplo de pintura antigua pertenece al período del faraón Ajenatón, también conocido como Amenhotep IV. Durante su reinado, la religión de Egipto estaba orientada hacia el culto solar. El palacio donde se encontró esta obra maestra se construyó como parte de su nueva capital, Ajetatón. Es una lástima que el original de esta obra de arte ya no exista, ya que los hallazgos históricos son tan frágiles y vulnerables. El tiempo los convierte en polvo. Esta es una réplica pintada hace más de un siglo por la artista egiptóloga Nina de Garis Davis. Desafortunadamente, la técnica de conservación tuvo el efecto contrario. El original se oscureció, pero afortunadamente las réplicas nos permiten disfrutar del arte antiguo. Por cierto, los artistas egipcios no solo tenían talento artístico, sino también la capacidad de realizar trabajos de muy alta calidad. Sin embargo, alteraron ligeramente la apariencia real de algunas aves. La pintura muestra palomas azules, que no habitaban los pantanos egipcios, y añadieron marcas en las colas de las lavanderas. Pero no importa, el artista es libre de fantasear, y el lienzo asombra con su colorido y magnificencia, incluso si no hemos descifrado su significado. Científicos en Egipto han descubierto fósiles extraños. Un hueso de vértebra de una nueva especie de dinosaurio de la familia Aralosaurus, este extraño dinosaurio de cara plana, similar a un bulldog, con extremidades fornidas y dientes pequeños. Todo esto nos recuerda a las tramas de Parque Jurásico, ¿verdad? En su tiempo, este dinosaurio bípedo vagaba por el desierto del Sahara. Y esto fue, respiren hondo, hace aproximadamente 98 millones de años, en el período Cretácico. Dios mío, dirán ustedes, esta fue la última era de los dinosaurios y esta bestia carnívora de 6 metros de tamaño de un buen yate sobrevivió a sus predecesores. Los dinosaurios generalmente habitaban Europa y el hemisferio sur, por lo que el hallazgo sorprendió a los arqueólogos. Por primera vez, se encontraron esqueletos de dinosaurios en Egipto en el oasis de Bajarilla. ¿Quizás era una oveja dino perdida? La Universidad de Paleontología se ha propuesto una tarea ambiciosa, una expedición para extraer fósiles en el oasis de Bajarilla, que se ha convertido en un punto caliente para el descubrimiento de dinosaurios, pero lamentablemente la mayoría de los restos fueron destruidos, piénsenlo, por la Segunda Guerra Mundial. Incluso este único esqueleto de brazos cortos y cara aplastada es suficiente para imaginar vívidamente el Sahara poblado por dinosaurios hace cientos de millones de años. Fue un diente el que permitió a los arqueólogos establecer la identidad de esta momia. Una faraona llamada Hatshepsut, que gobernó hace más de 3000 años, fue una de las únicas 2 gobernantes femeninas de Egipto a lo largo de su historia. Sin embargo, su legado fue misteriosamente destruido, y hasta su momia desapareció. Sin embargo, en la tumba descubierta por los arqueólogos, había 2 cuerpos femeninos. ¿Pero cuál era la reina? La pista estaba en una caja de madera. Había un diente dentro. Fue este mismo diente el que ayudó a determinar a cuál de las momias pertenecía la faraona.
Los arqueólogos recurrieron a los dentistas para ayudar en el estudio de radiografías dentales y, milagrosamente, este diente encajó perfectamente en la estructura de la mandíbula de una de las momias. Así, los científicos se dieron cuenta de que estaban ante la reina Hatshepsut, una gobernante legendaria y exitosa cuyo reinado fortaleció a Egipto y permitió que el país prosperara. Pero las sorpresas no terminan ahí. La tomografía computarizada también reveló detalles sobre la salud de la momia. Tenía diabetes e incluso cáncer de hígado. Sin embargo, parece que los pobres dentistas fueron su perdición, presumiblemente porque adjuntaron el diente al cuerpo. Poco antes de su muerte, los dentistas locales le extrajeron un diente molar, dañando la encía e introduciendo una infección. Finalmente, Hatshepsut murió de sepsis en su palacio en Tebas, sola, abandonada por todos, después de largos meses de sufrimiento por dolor y fiebre. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado la tumba de esta famosa belleza y gobernante, y sin embargo, muchos quisieran ver cómo era en vida y después de la muerte. Los jeroglíficos, descifrados en la tumba de Tutankamón, revivieron la creencia de que la reina Nefertiti fue enterrada junto a su hijastro en algún lugar en una habitación secreta. Nicholas Reeves, un renombrado egiptólogo británico, arrojó luz sobre esta cuestión estudiando el lugar de entierro de Tutankamón. Sugería que la tumba de Nefertiti no es un objeto independiente, sino parte de una estructura más grande. Quizás la tumba de Tutankamón pueda conducir al lugar de descanso final de la legendaria reina Nefertiti. De lo contrario, no podría estar enterrada en algún lugar desconocido. Y por supuesto, debe haber algún pasaje subterráneo secreto que conduzca allí. Los Lyons científicos son ayudados por todo. Estudian jeroglíficos y aplican todo tipo de tecnologías. Algún día finalmente desenterrarán la entrada a la tumba de Nefertiti, puertas a una era perdida, donde reinaban reinas, faraones y tesoros, y este siglo magnífico representaba una mezcla de crueldad y esplendor inimaginable. Para comprender este descubrimiento, debemos retroceder al siglo IV después de Cristo, cuando la influencia del Imperio Romano en Egipto comenzó a decaer. Durante las excavaciones del antiguo puerto de Berenice, los arqueólogos desenterraron un magnífico templo de 1700 años de antigüedad, y asombró a los científicos con su extraño contenido, por lo que fue nombrado el Templo del Halcón. Había 15 esqueletos de aves en un pedestal de piedra, 13 de los cuales estaban decapitados, un monumento de piedra de 38 centímetros de alto, varios objetos de culto y un arpón de hierro. En la estela de piedra con una imagen en relieve, había una misteriosa inscripción griega. La decapitación de halcones podría haber sido un ritual de sacrificio, pero ¿cuál era la importancia del monumento de piedra? Además, había fragmentos de esqueletos de peces, cáscara de huevo y huesos de mamíferos. ¿Quién necesitaba arrastrar todo esto al templo? Estas preguntas fueron respondidas por la estela descifrada. Al parecer, habla de un motivo ritual para decapitar aves. En la parte superior de la estela se representan un sol alado y cobras, y en la parte inferior, un faraón con regalos. El texto griego en la estela advierte que hervir la cabeza de un ave en este santuario se considera una actividad indecente. Probablemente, esto se hacía anteriormente para facilitar el desplume de las plumas. Bueno, decimos, los egipcios tenían sus actividades importantes. En las arenas intocadas por el tiempo, en una tumba de la antigua necrópolis Kubat al-Ha, en la orilla oeste del Nilo, los arqueólogos descubrieron algo sorprendente: un depósito de cocodrilos momificados que datan de 2500 años atrás. A diferencia de otras momias, estos 10 cocodrilos no fueron tratados con resina y no fueron eviscerados, fueron enterrados enteros. Tal oportunidad se presenta una vez en la vida para un arqueólogo: estudiar los restos de una bestia antigua completa. Había cocodrilos del Nilo locales, así como ejemplares del cocodrilo de África Occidental, todos enormes, con longitudes que van de 2 a 3 metros. ¿Pero cómo terminaron en la tumba? Aparentemente, fueron momificados en canteras de arena en otro lugar antes de ser traídos aquí alrededor del V siglo antes de Cristo. ¿Qué viaje tuvieron estos reptiles? Tal vez fue un mensaje. Los cocodrilos no fueron asesinados, sino que murieron por asfixia debido a la inmersión o la exposición prolongada al abrasador sol egipcio.
Es extraño imaginar a un cocodrilo ahogándose, pero muchos de ellos estaban atados con cuerda, lo que describe con mayor precisión las circunstancias de su muerte. La deshidratación podría haberlos matado. Para los antiguos egipcios, los cocodrilos eran animales sagrados. Estas feroces criaturas estaban asociadas con el gran dios del agua de cabeza de cocodrilo, Sobek, quien protegía contra las criaturas venenosas y era el patrón del Nilo. Estos cocodrilos momificados podrían haber sido una ofrenda religiosa para otorgar fertilidad a la tierra. De cualquier manera, los científicos están trabajando con ellos, determinando las edades mediante pruebas de radiocarbono y estudiando el ADN. Esta dama misteriosa es, en efecto, un inusual hallazgo arqueológico. ¿Alguna vez has visto una momia en un estado interesante? Imagina el descubrimiento. Dentro del vientre de esta mujer se preservó un feto, lo que representa la primera momia embarazada que planteó muchas preguntas a los científicos. ¿Cómo lograron los egipcios preservar el embrión dentro de la mujer? Los estudios han demostrado que estuvo sometido a un ambiente ácido muy fuerte del útero, lo que causó que sus huesos se disolvieran con el tiempo. Aunque la mujer fue momificada siguiendo todas las reglas, órganos fueron extraídos. Pero esta cápsula salvavidas del niño no nacido representa solo tejidos blandos sin alma. En esencia, solo se conservaron. Aquí, nuestra conciencia se convulsiona, intentando comprender qué representa el embrión, una creación no manifestada en el mundo y por lo tanto inanimada, y en qué momento de la existencia aparece un alma en la persona. Otra vez, una pregunta a los egipcios. ¿Por qué el feto permaneció dentro del cuerpo de la madre cuando otros órganos internos fueron removidos durante la momificación? Los expertos sugirieron que era demasiado difícil remover el feto en esta etapa del desarrollo, pero si el cuerpo ya dejó la vida, ¿cuál es la diferencia? Probablemente había algún significado religioso que desconocemos. Ni siquiera sabemos ni el nombre ni el estatus social de esta mujer. Solo, disculpe el juego de palabras, que estaba en un estado en el momento de su muerte, y esto sin duda nos pinta una historia dramática. Solo hay pequeñas pistas sobre su vida. Primero, esta tumba era secreta, donde se ordenó acceso. En segundo lugar, junto con el cuerpo de la mujer, se enterraron joyas en forma de pájaros y serpientes, y también había una lengua hecha de oro. ¿Podría ser la esposa embarazada de un faraón, de quien se esperaba el nacimiento de un pequeño dios? ¿O son simplemente sus adornos favoritos, enterrados junto al cuerpo sin ningún significado simbólico? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación. Seguramente este argumento provocó algunas consideraciones en usted. Zeus, el dios principal de la mitología griega, el gran tronador, y un magnífico templo fue construido en Olimpia para su adoración. Qué extraño fue para los científicos descubrir el templo de Zeus en Egipto. Los arqueólogos encontraron los restos de un templo dedicado a Zeus en la península del Sinaí. Estaba en el monte Casio. Ahora es la frontera de Siria y Turquía. Según la leyenda, el primer acto de la batalla de Zeus con el terrible monstruo Tifón estalló exactamente en este lugar. Los arqueólogos descubrieron dos grandes columnas de granito rosa, que podrían haber sido las puertas del templo, y se derrumbaron debido a un fuerte terremoto. Luego, se encontraron losas de granito, restos de una escalera, y estas piedras rosadas aparecían en muchos elementos de la construcción del templo. El monte Casio históricamente sirvió como un lugar sagrado para el culto en muchas religiones, lo que nos da el derecho de juzgar las civilizaciones multiculturales de la antigüedad. La pregunta es, ¿cómo llegaron los antiguos egipcios a adorar al dios griego? ¿Qué ceremonias y rituales tenían lugar dentro de estas sagradas paredes y qué objetos valiosos serán descubiertos durante nuevas excavaciones? ¿Y qué, tal vez, acerca a la antigua Grecia y Egipto? Ante nosotros están criaturas encantadoras, cachorros de león momificados. El Ministerio de Antigüedades de Egipto ha presentado una magnífica colección de artefactos antiguos y criaturas momificadas en una necrópolis en el desierto del Sahara. En el centro de la colección de 75 exhibiciones había algo notable, al menos 2 cachorros de león momificados. También se encontraron estatuas de madera y bronce de gatos, cajas de madera intrincadamente decoradas con momias de gatos y otros animales, toros, mangostas, ibis y halcones, cocodrilos, cobras y escarabajos. Curiosamente, ¿quién necesitaba este zoológico momificado y cuál era el propósito?
deificar a las criaturas terrenales o simplemente enterrarlas con las mascotas de su dueño? Por primera vez, se descubrió una momia de cachorro de león en Egipto, y otros 5 gatos también resultaron ser cachorros de león. Su identidad fue verificada por tomografía computarizada. La gente creía que la creación de momias de varias criaturas era un medio de comunicación con sus dioses. ¿No les recuerda esto a una especie de teatro de títeres? El sacrificio ritual de animales se convirtió en una práctica generalizada, lo que significa que los egipcios tenían un gran respeto por los gatos, perros, halcones, monos, serpientes y cocodrilos. Imagínese, alguien tuvo que hacer todo este trabajo. Solíamos pensar que la momificación se usaba para preservar la apariencia de la persona fallecida, pero gracias a los esfuerzos del Museo de Manchester, se ha revelado el verdadero propósito de las momias doradas de Egipto. Esta compleja técnica de entierro era simplemente un método para mantener una apariencia decente del cuerpo en caso de que hubiera una oportunidad de resurrección. Entonces, el resucitado no tendría que avergonzarse de su apariencia. De hecho, bromas aparte, los cuerpos se convertían en momias para hacerlos idos a Dios. Inicialmente los egipcios comenzaron a usar sal para preservar el pescado para el futuro, para comer más tarde. Este mineral natural, encontrado a lo largo del Nilo, se usa en rituales de templo e incluso para limpiar estatuas divinas. Para la momificación, los egipcios también usaban incienso, el mismo que se quemaba en los templos. En su opinión, aplicar incienso al cuerpo lo convertía en una deidad. La palabra en sí, que significa incienso, se traduce de su idioma como hacer divino. Los egipcios creían seriamente en la vida después de la muerte, por lo que tomaban las ceremonias funerarias con tanta responsabilidad, como si no significara el final, sino una continuación. Todos estos sarcófagos y máscaras funerarias estaban destinados no a ocultar la identidad del fallecido, sino más bien a idealizarlos antes de cumplir su misión divina. En el palacio del mismo antiguo Ajetatón, en un entierro secreto de aproximadamente 3.300 años de antigüedad, se encontraron deliciosos adornos de oro. Una vez una ciudad próspera, construida por el faraón Amenhotep IV en la región norte de Egipto, fue un experimento en la reestructuración de creencias políticas y religiosas en un sistema innovador, por lo que el faraón trasladó la capital de Tebas y creció una nueva ciudad en el desierto. Irónicamente, todas sus reformas adorando el disco solar fueron deshechas por nada menos que su hijo, el legendario Tutankamón. Ahora podemos ver la misma riqueza que poseían los faraones. Entre los adornos dorados brillantes hay un anillo con talla en relieve. Representa al dios de la alegría llamado Bes, simbólico, ¿no es así? Este dios no solo era el alma de la fiesta, sino que también patrocinaba el parto. Tenía una naturaleza amable y juguetona. Es interesante preguntarse quién llevaba este anillo, el propio faraón o sus asociados cercanos. También en la colección había un collar de impresionante belleza y otros objetos preciosos. Al parecer, la forma más confiable de preservarlos era enterrarlos. Cuando miramos las pirámides del antiguo Egipto, siempre nos asombramos por su grandeza, y también nos preguntamos cómo fue posible construir todo esto sin tecnología moderna, solo con fuerza física. ¿Es posible erigir tales estructuras únicamente con el poder del trabajo esclavo? Un grupo de talentosos arqueólogos de la Universidad de Liverpool y la Universidad Francesa de Arqueología Oriental en El Cairo reflexionaron largamente sobre esta cuestión. Estudiaron las tecnologías de construcción de pirámides. Lo que descubrieron fue simplemente asombroso. Un sistema de 4.500 años de antigüedad era de cuna. ¿Y estás diciendo que de esta manera se construyeron todas las 7 maravillas del mundo conocidas? ¿Cómo podrían transportarse sistemáticamente estos enormes bloques de un lado a otro, teniendo en cuenta el factor humano? ¿Cómo organizar el trabajo de miles de personas en un solo equipo? Sin embargo, la obra maestra de ingeniería antigua aquí está ante nuestros ojos y tenía arquitectos y capataces. Quizás te recuerde el trabajo de una colonia de hormigas, pero lo más probable es que en ese tiempo simplemente no se pudo haber hecho de otra manera. En el oasis de Fayum, aproximadamente 60 millas al sur de El Cairo, los arqueólogos excavaron un sitio de entierro inusual.
encontraron los huesos de un niño de 8 años, entre los restos, 142 perros. Un escenario aterrador, investigado por egiptólogos del Centro de la Academia de Ciencias de Rusia, se desarrolló alrededor del primer siglo antes de Cristo, y este entierro no se parecía a ningún otro. El cuerpo del niño yacía sobre los perros, la mayoría de los cuales eran cachorros pequeños, y hubo otra sorpresa extraña. Una bolsa de lino fue colocada sobre la cabeza del niño. ¿Cuál podría haber sido el propósito de este evento? Podría ser algún ritual que mezclara ideas religiosas y mágicas, tal vez traído por extranjeros que vivían en la región. La presencia de arcilla azul en los restos de perros, abundante en cuerpos de agua egipcios, llevó a los científicos a creer que todo esto podría haber sido un drama de una inundación catastrófica, ya que la ausencia de signos de violencia sugiere que el ahogamiento podría haber sido la causa de la muerte. ¿Pero qué hacía el niño en el corral de perros? ¿Quizás estaba cuidando de los perros? Hubo otro extraño caso similar. En la necrópolis se descubrió otro cuerpo cubierto con una bolsa, pero con una flecha en el pecho, lo que indica una ejecución. ¿Podrían estar conectados estos dos tristes incidentes? Este tesoro único fue desenterrado. Una magnífica daga vio la luz del día después de haber estado en la tumba de su dueño, el faraón Tutankamón, durante miles de años. Pero lo que dejó asombrados a los científicos fue su origen claramente extraterrestre. ¿Cómo preguntas? Llegó desde el espacio. Y estarías en un 90% correcto. Los arqueólogos se desconcertaron por el material en sí. Resulta que la daga, propiedad del faraón más famoso del antiguo Egipto, estaba hecha de hierro producido en el espacio, forjado a partir de un fragmento de meteorito de hierro, un metal desconocido en la Tierra con un patrón triangular, que posteriormente se llamó Gibeón. Durante el reinado de Tutankamón, aún no se había establecido la fundición de hierro. Según una teoría, este raro y valioso objeto fue fabricado en Anatolia, ahora la moderna Turquía. Esto se determinó por el material del pegamento en el mango. En Anatolia se usaba ampliamente yeso verde en ese momento, y los artesanos turcos eran conocidos desde hace mucho tiempo por su habilidad en la fabricación de armas frías. Según fuentes históricas, el abuelo de Tutankamón recibió esta daga del gobernante de Matani, una región en Anatolia. Otra teoría sugiere que el diseño de la parte superior del mango se asemeja a un artefacto egeo, pero la forma típicamente egipcia de la hoja podría haberse hecho en casa, ya que parece que la hoja de hierro fue forjada utilizando un método de baja temperatura. ¿Qué opinas? ¿Por qué esta daga se ha convertido en objeto de controversia y a qué se parece realmente? En el largo túnel bajo las arenas egipcias, en la cima del gran templo de Osiris, se extiende un camino subterráneo de 1,5 kilómetros de longitud. Este túnel es una verdadera maravilla arquitectónica. Geométricamente, es idéntico al legendario túnel de Eupalinos en Grecia. La arqueóloga Kathleen Martínez, durante las excavaciones en el templo de Taposiris Magna, el nombre original en su idioma, descubrió este asombroso túnel a una profundidad de 13 metros. ¿Cuál es este camino secreto? ¿A dónde conduce y por qué está parcialmente inundado? Los historiadores creen que la explicación radica en desastres naturales que sacudieron la región. Martínez también descubrió 2 estatuas de alabastro de la era ptolemaica, recipientes de cerámica y vasijas. Esto arroja algo de luz sobre la antigua civilización egipcia. Pero aquí está el detalle. El nombre de Cleopatra es conocido en todo el mundo, pero su tumba sigue sin descubrirse. Cabe destacar que en este lugar se desenterraron artefactos increíbles, incluyendo monedas con los nombres y retratos de Cleopatra la Séptima, la misma, y Alejandro Magno. ¿Podría este túnel llevar a la cámara funeraria de la reina? ¿Y quizás allí yace su amado Marco Antonio? Como se sabe, sus vidas terminaron en suicidio. ¿Cuáles eran las tradiciones egipcias al respecto? ¿Qué te parecen los hallazgos en Egipto? Propongo cambiar de tema y ver los hallazgos más sorprendentes hechos en las montañas, en las cumbres más altas de nuestro planeta. Este increíble hallazgo, también conocido como Piedra de Dashka,
Es un mapa de Siberia tal como era hace 120 millones de años. Fue descubierto en 1999 por un grupo dirigido por Alexander Chuvirov de la Universidad de Bashkortostán. Esta piedra nos dice que en la Tierra, en el período Cretácico inferior, ya existía una civilización técnicamente avanzada. La tabla de piedra, de aproximadamente 1 metro por 1,5 metros, y con un peso de 1 tonelada, muestra un mapa topográfico muy detallado de Bashkiria, y su composición tiene un origen artificial. El mapa está hecho de 3 capas separadas que recuerdan al cemento, vidrio enriquecido con silicio y una mezcla de porcelana de calcio. El hallazgo se considera un artefacto extremadamente antiguo. Posiblemente, el material tenga un origen de hasta 120 millones de años atrás, y podría haberse obtenido de antiguas conchas marinas. Una concha tal, encontrada en la piedra, podría ser mayor de 500 millones de años, mientras que otra parte de ella podría datar de 120 millones de años. A pesar de tal material antiguo, los científicos sospechan que la tabla fue hecha aproximadamente hace 3000 años, y en ese momento ya existían el diseño, las tecnologías topográficas y el principio de crear copias de seguridad. En las montañas de Noruega yace el paso de Lendbren, que se ha convertido en un tesoro para historiadores y arqueólogos, especialmente aquellos fascinados por la era de los vikingos. Este paso helado una vez fue una calle bulliciosa en un asentamiento vikingo, un segmento de territorio vital para tránsitos rápidos e intercambio comercial, y ahora está comenzando a revelar sus secretos. En los últimos años, el hielo aquí se ha derretido a una velocidad alarmante, y los glaciares en retroceso ya han revelado numerosos artefactos, cada uno de los cuales ofrece una oportunidad para vislumbrar la vida cotidiana y los viajes de los vikingos. Uno de los hallazgos más notables es una túnica bien conservada. Ante nosotros tenemos un auténtico ejemplo de vestimenta. Podemos apreciar la calidad del curtido y el estilo de confección de una prenda que ha estado bajo el hielo durante más de 1700 años. Imagínese la sorpresa de los investigadores cuando encontraron esta túnica entre otros artefactos. Había herramientas, restos de trineos e incluso huesos de caballos. Esto significa que el paso no era un camino peatonal, sino que servía como una antigua autopista para el transporte de mercancías y ganado. En el corazón de las montañas rocosas, hay un lugar que aún guarda una historia digna de una novela de cazadores de tesoros. La leyenda cuenta que el mismo Napoleón Bonaparte organizó una audaz expedición para aumentar la riqueza para sus grandiosos planes, y no era solo un grupo de buscadores. Una caravana completa de 300 personas y 450 caballos emprendió un viaje desde Nueva Orleans hacia los inexplorados confines de las montañas rocosas. Su destino era el área cerca de Wolf Creek, y encontraron mucho oro. Pero entonces fueron esperados por el primer obstáculo. Los nativos americanos, inicialmente amistosos, de repente se convirtieron en enemigos. La situación se intensificó, y los franceses, cargados con el pesado tesoro, se enfrentaron a una elección: sobrevivir o enriquecerse en la tumba. Al final, enterraron los lingotes de oro y huyeron. En medio del caos, solo una persona llamada Leblanc logró escapar y dejó 2 mapas describiendo el lugar donde una fortuna yacía oculta durante años. Los mapas surgieron con el tiempo, pero los cazadores de tesoros meticulosa e infructuosamente exploraron la montaña. Alguien llamado William Ewell lideró una extensa búsqueda en la ladera oeste. En el año 1993, 2 residentes de Fort Collins se embarcaron en una peligrosa expedición para reclamar el tesoro francés de los 1700. Pero no estuvo exento de tragedia. Uno de los buscadores murió por la mordedura de una serpiente de cascabel y el otro murió en el camino. La ubicación del tesoro sigue siendo un secreto guardado por la montaña. Si tuvieras tiempo libre y te gustan las caminatas, ¿te atreverías a probar tu suerte? Alto en los Alpes franceses ocurre un maravilloso fenómeno natural conocido como nieve sandía. Es notable a finales de primavera y principios de verano. Asombrosa nieve rojiza con motas parecidas al azúcar surge debido a la acción de un mecanismo protector de algas microscópicas que habitan en las nieves alpinas. Usualmente son de color verde debido a la clorofila, pero estas microalgas producen también moléculas de pigmento coloreado, carotenoides, y bajo la fuerte radiación solar actúan como un escudo, protegiendo los diminutos organismos unicelulares. Por definición, se les conoce como Chlamydomonas nivalis.
¿Una palabra familiar de los libros de biología? Mont Blanc, o Montaña Blanca, es un pico majestuoso, el punto más alto de los Alpes con una altura de 4.806 metros sobre el nivel del mar, y esta altura es suficiente para ostentar el título de la montaña más alta de Europa Occidental. Pero además de su altura, Mont Blanc también ha ganado la reputación de ser una de las rutas más mortales para los alpinistas, superando incluso a la cima más alta del mundo, Everest, en términos de fatalidades. Desde principios de los 90, Mont Blanc ha cobrado más vidas, lo cual es asombroso considerando la altura del Everest y las extremas condiciones de ascenso. El principal peligro de Mont Blanc radica en su imprevisibilidad. Solo el área de Grand Couloir es testimonio de esto. Debe cruzarse en el camino hacia la cima, y las condiciones de ascenso aquí conllevan enormes riesgos que no se limitan solo a la técnica de escalada. Mont Blanc es traicionero, y numerosos peligros naturales acechan a los alpinistas, especialmente en los meses de verano. Cuando la nieve se derrite, los aludes se vuelven más frecuentes, cubriendo grietas y abismos con una capa de nieve. La triste estadística registra un promedio de alrededor de 60 muertes por año, lo que significa que 1 o 2 veces a la semana alguien allí perece. Así que ha ganado justamente su reputación como una cima mortal. Un avión de la época de la Segunda Guerra Mundial, encontrado en los remotos y ásperos espacios del Himalaya indio, es un descubrimiento notable que parece salir directamente de las páginas de la historia. El avión de transporte Curtiss C-46, un relicto de la guerra, fue encontrado casi 80 años después de su desaparición, cuando en una misión humanitaria el vuelo encontró un destino misterioso. En los primeros días de 1945, el avión, que había despegado de Kunming en el sur de China, estaba en ruta a través del difícil terreno de Arunachal Pradesh, un estado montañoso en la India. El vuelo transportaba a 13 personas y se movía a través de las bellezas del Himalaya en mal tiempo, lo que selló su destino. Esta región es conocida por sus condiciones traicioneras, y nadie sabía dónde había desaparecido el avión hasta ahora. Después de una búsqueda meticulosa y peligrosa, este rompecabezas de la historia fue encontrado, pero, desafortunadamente, no sin pérdidas. 3 guías murieron durante esta misión, agregando otra tragedia a la historia. Imagina un viaje por Suiza y una ascensión a una montaña de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Lo último que esperas encontrar allí es un gato doméstico perdido entre los bloques de hielo. Esa fue la inesperada experiencia de una pareja de alpinistas, a quienes durante la ascensión a la montaña se les unió de repente un gato gris desconcertado y maullador. ¿Por qué decidió acompañar a los turistas en lugar de dormir tranquilamente junto a la estufa? Los alpinistas se quedaron sin palabras. No importa cuán resistentes sean los gatos, pero ¿por qué tenía que subir a tal altura? Claramente estaba asustado y desorientado, y el duro hielo seguramente lastimó sus patas. Naturalmente, los turistas llevaron al animal a un lugar cálido. Pero, ¿cuál fue su sorpresa al descubrir que esta no era la primera ascensión del gato doméstico? Anteriormente había seguido a otros turistas montaña arriba en el Mont Britson, y este viaje fue su tercer intento. Esperamos que los dueños sean más cuidadosos en el futuro con las andanzas del gato que pasea por los Alpes por su cuenta. Este terrible incidente sigue siendo uno de los eventos más misteriosos y escalofriantes de la historia reciente. En febrero de 1959, 9 experimentados turistas del Instituto Politécnico de los Urales, liderados por Igor Dyatlov, se embarcaron en una expedición para conquistar 2 cimas del norte de los Urales. Establecieron su campamento en las laderas orientales de una montaña. Sin embargo, algo inexplicable y aterrador ocurrió esa noche, que los obligó a entrar en pánico y abandonar sus tiendas de campaña, huyendo del campamento. Mal preparados para la intensa nevada y las bajas temperaturas, los turistas murieron de hipotermia. Sin embargo, el examen de los cuerpos reveló detalles perturbadores. 3 habían muerto por graves lesiones físicas, incluidos daños significativos en el cráneo y el tórax. 2 tenían lesiones peculiares. Les faltaban los ojos, a uno le faltaba la lengua y a otra persona le faltaban las cejas. Este desafortunado accidente generó numerosas teorías: ataques de animales, hipotermia, avalanchas, vientos huracanados e infrasonido que causa terror-pánico. Incluso se sugirió la intervención militar, pero hasta la fecha no hay un relato oficial de la desaparición del grupo.
¿Podría ser que la información haya sido clasificada deliberadamente? En un remoto santuario de Zeus en la cima del Monte León en Grecia, arqueólogos trabajando en la excavación del altar hicieron un descubrimiento inusual. Encontraron el esqueleto de un adolescente, datado de hace 3000 años. Esto cambió las concepciones anteriores del templo, que funcionaba como una sala ritual aproximadamente en el siglo XVI antes de nuestra era. Los sacrificios de animales eran una práctica conocida, pero por primera vez se encontraron restos humanos, dispuestos de manera especial entre las cenizas de los animales. Yacían en una losa de piedra en 2 líneas a lo largo del eje este-oeste. Intriga que la parte superior del cráneo estaba ausente. Este sacrificio humano en el altar se realizó en el siglo XI antes de nuestra era y confirmó la información de fuentes literarias antiguas, así que los antepasados de los helenos en sus costumbres no se alejaron mucho de los crueles mayas. Un antiguo artefacto de aproximadamente 1700 años de antigüedad fue encontrado bajo el hielo en las montañas de Noruega, un calzado de cuero que se ha conservado perfectamente. Se presume que esta área sirvió como punto de tránsito en la Edad de Hierro, alrededor de los 300 años antes de nuestra era. La sandalia encontrada, de diseño romano, era un calzado popular en aquel tiempo, confeccionado de una sola pieza de cuero. ¿Qué hacía un romano en Noruega y por qué llevaba sandalias en lugar de botas de piel? Este hallazgo importante señala el grado de influencia romana y la difusión de su cultura lejos hacia el norte de la antigua Europa. Probablemente, bajo el calzado ligero se llevaba un calcetín de lana o una funda de cuero. De otro modo, ¿cómo se podrían soportar las duras condiciones montañosas a una altura de aproximadamente 3000 metros? La sandalia fue encontrada en el lugar de las supuestas fronteras del Imperio Romano, tal como eran en el período de 200 a 500 después de nuestra era, y documenta de manera fehaciente que los cartógrafos no se equivocaban. En 1942, una pareja suiza llamada Marceline y Francine Dumoulin desapareció misteriosamente en su camino a casa, y su desaparición permaneció como un enigma que se extendió por décadas. En su pequeña aldea, quedaron 7 hijos, quienes crecieron y vivieron muchos años en un estado de incertidumbre y tristeza. Se conservó la información de que la pareja fue a ordeñar las vacas, y lo más probable es que en el camino perdieran la vida debido a un accidente. A pesar de las búsquedas e investigaciones, no se encontraron rastros, y el destino de la pareja permaneció desconocido para sus seres queridos hasta el año 2017. Un trabajador de la compañía que maneja los teleféricos y ascensores en los Alpes se topó por casualidad con los restos momificados de 2 personas. Se conservaron bastante bien gracias al glaciar. Por la ropa al estilo de los años 40, estaba claro que eran un hombre y una mujer. Aunque las autoridades no confirmaron oficialmente la identidad de los cuerpos, la hija mayor de Marceline desaparecido, Audrey Dumoulin, expresó su confianza en que finalmente se encontraron a sus padres. Imagínese lo que fue para esta familia vivir con la historia no resuelta de la desaparición de sus padres. Es poco probable que el dolor de la pérdida se haya suavizado, pero al menos los cuerpos pudieron ser enterrados. Esto es más una sospecha que un descubrimiento, hábilmente oculto, pero quién sabe, quizás pronto se desvele el misterio. En el corazón del Himalaya, en cumbres envueltas en nubes, según antiguas leyendas, vive una de las criaturas más esquivas del mundo, el Yeti o el abominable hombre de las nieves. Se dice que esta enorme criatura bípeda está cubierta de un espeso pelaje, un abrigo que se adapta perfectamente al duro clima nevado de su hogar montañoso. La información sobre su tamaño varía, pero coincide en una cosa: es mucho más alto que la altura promedio de un humano. Durante siglos, el Yeti ha estado presente en el folclore de las comunidades indígenas, especialmente muchas historias han sido transmitidas por los Sherpas, un grupo étnico local. El interés occidental en el Yeti alcanzó su punto máximo a principios del siglo XX, coincidiendo con la era de la exploración del Himalaya por parte de los alpinistas, y las historias sobre grandes primates regresaron. Huellas en la nieve son la evidencia de la presencia del Yeti señalada por los testigos, pero las pruebas concretas de la existencia del Yeti siguen siendo esquivas. Las confirmaciones indirectas, como muestras de pelo, fueron refutadas. El análisis científico determinó que pertenecían a animales salvajes conocidos como osos o grandes primates, pero la falta de pruebas concluyentes no ha detenido las búsquedas apasionadas.
Muchos investigadores de montañas continúan dedicando su vida a la caza del yeti para finalmente poner fin a la disputa sobre su existencia. Otra diversión curiosa pero peculiar en los Alpes es la carrera de trineos con cuernos por una pista helada sinuosa, muy popular en Alemania y Austria. Los participantes se lanzan por colinas nevadas no en modernos bólidos, sino en trineos de madera caseros con patines curvados que se asemejan a cuernos. Hace muchos años, los lugareños los usaban para transportar leña o leche por estrechos senderos montañosos, pero ahora solo queda el interés deportivo. Equipos en trajes folclóricos de estilo antiguo se impulsan desde la cima de la colina y luego que sea lo que el destino decida. No se trata de la velocidad, sino del sistema de control que casi no existe, y los giros cerrados los hacen al azar. Esta actividad resultó ser fascinante. Personas de todo el mundo vienen a sumergirse en la nostalgia de la vieja y buena aldea alpina. ¿Qué competiciones inusuales conoces? Comparte tu experiencia en los comentarios abajo. Estos animales desafían la gravedad. ¿Alguna vez has visto cómo las cabras montesas escalan los acantilados en el terreno accidentado de los Alpes? Estas increíbles criaturas realizan hazañas diariamente dignas de artistas de circo. Incluso los alpinistas experimentados se asombrarían ante los saltos de estas cabras. ¿Pero qué las impulsa a escalar a las cimas, saltar sobre abismos y aferrarse al borde? No son meros turistas accidentales, sino residentes locales, y su objetivo es la supervivencia. Así que buscan lo que para sus vidas es tan precioso como el oro para nosotros. La sal. Sí, la sal es necesaria para que sus organismos funcionen correctamente, pero en estas alturas se encuentra tan raramente como un oasis en el desierto. Logran descender por acantilados verticales, sortear cornisas traicioneras y saltar con precisión de centímetros, todo para lamer las piedras saladas. En realidad, la vida en las montañas no es fácil, incluso para las cabras locales. En el peculiar pueblo italiano de Duino, situado entre las montañas, una leyenda local se convirtió en uno de los misterios más intrigantes de la región: el fantasma de la Dama Blanca del castillo de Duino. La trágica historia de amor y traición es la siguiente. La dama era la esposa de un malvado caballero que despreciaba y rechazaba su amor y finalmente planeó matar a su esposa. En una fatídica noche, la atrajo hacia un acantilado bajo las murallas del castillo y la empujó al mar. En la desesperación, ella pidió ayuda a los cielos y, petrificada en su dolor, se convirtió en una pieza de roca. Desde ese día, el espíritu de la Dama Blanca comenzó a vagar por el castillo. Aparece y desaparece en la oscuridad del castillo, pasa de habitación en habitación a través de puertas cerradas y su camino siempre conduce al lugar donde su hijo dormía en su cuna. Ella vaga por las noches y al amanecer regresa a su roca para volver a convertirse en piedra. También se dice que cada noche en el castillo una vela parece arder cuando ella cruza los corredores y las puertas se abren por sí mismas. Resulta que en el folclore de los habitantes alpinos también existe una antípoda de Santa Claus llamado Krampus. Se presenta como una criatura similar a un diablo y acompaña a San Nicolás en su viaje navideño, en contraposición al bondadoso Papá Noel europeo, que entrega regalos a los niños buenos. El temible Krampus viene con ramas de abedul para aquellos que se han portado mal. Se ve aterrador, pero estas tradiciones únicas se han observado en algunas partes de Europa durante siglos durante las alegres fiestas. El medio cabra, medio demonio con cuernos es más popular en Austria, Alemania, Hungría y la República Checa. El espectáculo es simultáneamente espeluznante y encantador. Los participantes están vestidos con trajes hechos a mano de piel de cabra y oveja, máscaras aterradoras con cuernos, y todo esto lo muestran en fiestas, provocando asombro y miedo infantil entre la audiencia. Pero su objetivo no es asustar, sino preservar las tradiciones de su región, raíces culturales. Lo principal es que los turistas sean advertidos sobre las costumbres locales a tiempo. Al encontrarse con tal monstruo en la calle por la noche, uno podría olvidarse de la cultura. El cráter de Patomsky en la región de Irkutsk es uno de los más misteriosos del mundo. En el año 1949, en los bloques de piedra caliza de la meseta, fue descubierto por el joven geólogo Vadim Kolpakov. De los residentes locales, escuchó que este lugar, apodado el Nido del Águila de Fuego, tiene mala reputación. Las personas se sienten incómodas allí y los animales lo evitan por completo. En ese momento,
Todas las organizaciones geológicas de Siberia Oriental solo estaban interesadas en los depósitos de uranio, no en el origen del cráter geológico único. Su diámetro es de 158 metros completos, la profundidad es de unos 40 metros, y las hipótesis sobre su aparición son las más contradictorias. Desde la mina secreta de uranio de Stalin hasta el sitio de aterrizaje de un ovni. El cráter está compuesto de piedra caliza gris desmenuzada, y hasta el día de hoy hay pocos árboles aquí. Un detalle dejó perplejos a los científicos. No hay depósitos de hierro en esta región, pero el estudio magnético del cráter mostró que algo con un contenido de hierro anormalmente alto para estos lugares se encuentra a una profundidad de 100 a 150 metros debajo de él. Además, cambia el campo magnético en un área 2 veces mayor que el cráter mismo. En este sentido, se supuso que esto es un meteorito de particular durabilidad que no se rompió al impactar, sino que perforó la Tierra, pero no en Siberia Oriental, sino en el otro lado del planeta. Un pedazo de una estrella de quarks muy densa perforó el planeta de lado a lado, y la magma pasó por este canal. En este caso, un cráter similar debería ubicarse en el lado opuesto, en el fondo del Océano Pacífico. Esto no es fantasía en absoluto. Perforaciones similares a través del cuerpo de la Tierra por meteoritos más pequeños ocurrieron en el año 1993. El líder del grupo de investigación del cráter de Potomsky, Víctor Antipin, afirma que ocurrieron 3 explosiones subterráneas bajo tierra, por lo que las rocas fueron expulsadas a la superficie 3 veces, formando el cráter. La caída de meteoritos de este tipo explica la ola de terremotos que ocurren no de manera puntual, sino lineal. Las ondas sísmicas de ellos se dispersan como de una piedra arrojada al agua. Por cierto, si te interesa el tema de los terremotos captados en cámara, al final del video dejaré un enlace donde podrás ver el episodio sobre terremotos. Ahora, echemos un vistazo a los hallazgos bajo el agua. Esto es algo que ningún buceador esperaba ver. Profundamente bajo las aguas cristalinas de la isla de Bimini, en las Bahamas, yace una misteriosa formación geológica conocida como el Camino a la Atlántida. Este objeto, descubierto por buzos en 1968, se asemeja a una gigantesca calzada submarina de 800 metros de longitud. Bloques planos de piedra caliza colocados tan uniformemente que parecen hechos para el tránsito de vehículos gigantes. Los científicos debaten si este fenómeno es natural o una evidencia artificial de la existencia de la antigua Atlántida. A todos les encantan las leyendas misteriosas. La gente quiere creer que los atlantes realmente habitaron la Tierra. Los expertos intentaron encontrar una justificación científica y el análisis de radiocarbono reveló que la edad aproximada de estas piedras es de 5 a 12.000 años. La composición de las losas también sorprendió. La piedra caliza y la pizarra en su forma natural no se encuentran en las Islas Bahamas. Aunque ya no se distinguen huellas obvias de mecanizado en las losas, se encontraron predicciones de psíquicos que afirmaban que el camino a la Atlántida se encontraría precisamente en 1968. Claro, 10.000 años de erosión acuática pueden desgastar cualquier piedra, pero el gobierno de las Bahamas no apoya ninguna de las hipótesis y prohíbe las excavaciones debido al posible daño al ecosistema. ¿Qué opinas? ¿Es la Atlántida un mito o una historia antigua? Las estatuas de piedra polinesias Moai, talladas por los nativos de Polinesia, se encuentran por todo el pequeño isla de Pascua. Este pedazo de tierra, perdido en la parte sureste del Océano Pacífico, es mundialmente famoso no menos que Egipto con sus pirámides o Stonehenge en Inglaterra. Estos enormes ídolos de roca volcánica encarnan el espíritu de un ancestro que protege la isla. Sin embargo, resulta que no solo protegen la tierra en tierra, sino también bajo el agua. Los buzos a menudo encuentran tales estatuas en el fondo del océano. ¿Cómo llegaron allí estos colosos? Teniendo en cuenta su peso y tamaño, es difícil imaginar que fueron colocados allí intencionadamente. Pero por otro lado, ¿qué catástrofes podrían haber sumergido las estatuas? Quizás fueron hundidos allí como parte de un ritual y designados como guardianes submarinos de los dioses. Al menos los buzos afirman que las estatuas parecen mirarlos. La costa de Florida es conocida como la Costa del Tesoro. Los cazadores submarinos han sido atraídos a este lugar desde hace mucho tiempo, ya que los registros históricos conservan información sobre numerosos barcos hundidos aquí.
que transportaban oro y tesoros, el capital de los colonizadores. Las leyendas de los tesoros hundidos mantuvieron despierto a este equipo de buceadores, y en 2015, sus esfuerzos fueron ampliamente recompensados. Un tesoro de 300 años de antigüedad los esperaba en el fondo. Raras monedas de oro, reliquias de un galeón español hundido en una tormenta, una colección única del principio del siglo XVIII, fue valorada en $1 millón. Así que queda por adivinar, ¿fue la insaciable sed de riqueza lo que en su momento provocó la ira de los elementos y hundió el barco, o alguno de estos chicos buceadores nació en un traje de neopreno para convertirse en el afortunado poseedor de un legado, un tesoro incalculable de la época de la expansión colonial? La compañía estadounidense de búsqueda Sea Search Armada descubrió un antiguo barco naufragado, presumiblemente el mismo legendario galeón español de 64 cañones San José, que se hundió en 1708. A bordo llevaba tesoros incalculables, oro, plata, esmeraldas, que nunca llegaron al rey español Felipe V desde el Nuevo Mundo. La pesada carga de 7 millones de pesos, sin contar los bienes de contrabando, obstaculizaba la maniobrabilidad del barco. La flota británica atacó el barco sobrecargado y lo hundió como enemigo. De lo contrario, los fondos se habrían utilizado para financiar la guerra contra Inglaterra. En esta batalla, no solo se perdió el tesoro, el oro arrastró al fondo aproximadamente 600 almas. Los tesoros permanecieron en casa, en la costa de Colombia. Se pueden imaginar cuántos intentos se han hecho en los últimos 300 años para encontrarlo. Sin embargo, la cuestión de quién es el propietario de estos tesoros es bastante controvertida. Las disputas legales pueden prolongarse, ya que hay mucho que repartir. Aproximadamente, la carga preciosa está valorada en $17,000 millones. Thistlegorm era el nombre de un buque de carga armado británico, cuyo nombre en el ahora extinto idioma celta galo significa cardo azul, y cuyo destino fue trágico. Este magnífico barco se hundió el 6 de octubre de 1941 en el Mar Rojo, cerca de la costa de Egipto, bombardeado por aviones alemanes. El barco transportaba suministros para los aliados, y ahora es una cápsula del tiempo en el fondo del mar. En este museo submarino se conservan intactos camiones, motocicletas, rifles e incluso vagones de tren. A pesar de décadas bajo el agua, estos restos de la guerra se han conservado excepcionalmente bien. Están estacionados en filas ordenadas esperando a sus visitantes, los buceadores. Los corales han cubierto la estructura, y bancos de peces se deslizan rápidamente por los corredores, creando un sorprendente contraste. Una escena trágica y silenciosa de la guerra se ha convertido en un refugio para la fauna marina. Estos trenes fantasma realmente yacen en el fondo del océano cerca de la costa de Nueva York. Este espectáculo único y cautivador, un cementerio submarino de antiguas locomotoras de vapor, no es una ilusión, sino una auténtica colección de locomotoras del raro modelo Planet 222, que fueron fabricadas en la década de 1850. Cómo llegaron al océano es un misterio, pero hay dos teorías. La barcaza que los transportaba naufragó en una tormenta. Otra posibilidad es que fuera un fraude de seguros, o simplemente una forma irracional de deshacerse de ellos. Este museo sumergido fue descubierto por el mundo en la década de 1980 por el buceador Paul Hepler, y ahora tenemos la oportunidad de ser visitantes raros de esta galería. En la provincia china de Zhejiang se encuentra el lago de los 1000 islotes, creado por el hombre no hace mucho tiempo. En 1959, las autoridades decidieron construir una central hidroeléctrica allí y erigieron una presa en el río Shinan. Para ello, fue necesario inundar un área donde se encontraban dos magníficas ciudades antiguas. Así se convirtieron en un misterioso reino submarino y el lago obtuvo sus 1000 islotes. Un espectáculo extraordinario y un poco aterrador se presenta bajo el agua. La historia de la antigua ciudad del León, nombre original Xichang, se remonta a la dinastía Han del Este, que gobernó del 25 al 200 después de Cristo. Era un animado centro de la provincia, y su arquitectura consistía en grandiosas construcciones de piedra. 6 calles eran protegidas por 5 puertas,
y las casas estaban ricamente decoradas con esculturas de piedra de leones, fénix y dragones. La habilidad de los constructores nos da una comprensión de la riqueza cultural de esa época, y el agua, bajo la cual está enterrada la ciudad, realiza bien su función conservadora, protege la ciudad de la erosión y la descomposición. Los buceadores tienen la magnífica oportunidad de disfrutar de un intrigante viaje por la antigua China, sumergida bajo el agua a una profundidad de 40 metros. La antigua ciudad de Neápolis, un próspero puerto del antiguo Roma, pasó siglos bajo el agua antes de ser redescubierta en el año 2017. Increíbles desastres naturales que azotaron al Imperio Romano enterraron la ciudad en las profundidades del mar. Neápolis fue inundada por un tsunami en el siglo IV de nuestra era, como fue descrito por historiadores romanos. Pero la ubicación exacta de la ciudad y sus ruinas permaneció un misterio durante mucho tiempo. La bien pensada planificación urbana recientemente descubierta en el noreste de Túnez incluía calles anchas, grandes construcciones y más de 100 tanques para la producción de garum, una salsa de pescado fermentado. Esta salsa fue un producto principal en la cocina romana de la época y nos da una idea de la escala de la industria. Así que la ciudad antigua encontrada es un tesoro en sí misma. En el año 2007, buceadores hicieron un descubrimiento revolucionario al explorar una extensa red de cuevas submarinas en México, en la península de Yucatán. Descubrieron restos de un antiguo ser humano. Este cráneo tenía 13.000 años y se convirtió en uno de los artefactos más antiguos jamás encontrados en la Tierra. Posiblemente eran los primeros habitantes del continente, representantes de los mayas. Durante su época, el último período glacial, el nivel del mar era significativamente más bajo y estas cuevas podrían haber sido viviendas comunes. Además, el cráneo estaba cubierto de caliza de agua de lluvia, lo que significa que los restos llegaron a la cueva mucho antes de que se inundara hace 9.000 años. La temperatura estable y la falta de luz solar ayudaron a preservar mejor los artefactos. Las técnicas de buceo fueron cuidadosamente pensadas para preservar al máximo el hallazgo, por lo que los arqueólogos pudieron estudiar detalladamente el estilo de vida de los primeros americanos, sus rutas de migración y sus formas de sobrevivir en condiciones difíciles. En las profundidades de las frías aguas del Ártico se encuentran organismos gelatinosos y peces similares, un espectáculo extraño en el mundo bajo el hielo. Son completamente transparentes y solo sus largos tentáculos los delatan como medusas. La medusa ártica es un claro ejemplo de la diversidad de vida que prospera incluso en las condiciones más extremas del planeta. Su cúpula semitransparente permite ver su anatomía interna. Sus largos tentáculos les permiten cazar con éxito y su tamaño puede variar. Curiosamente, las aguas árticas les proporcionan un entorno ideal. La dieta de la medusa ártica suele consistir en plancton y peces pequeños, capturando a su presa con células urticantes. La combinación de su delicada estructura y hábitos depredadores ilustra perfectamente la forma de sobrevivir en el mundo natural. El Parque de Esculturas Subacuáticas se inauguró bajo las aguas de la Bahía Molinere en la isla de Granada en 2006. El británico Jason Taylor colocó sus esculturas allí. Desde entonces, se ha convertido en una de las atracciones más inusuales para los buceadores. 65 esculturas representan a diferentes personas a tamaño real y están hechas de materiales ecológicamente seguros para integrarse en el medio ambiente. Algunas de ellas son un poco espeluznantes, como este círculo de figuras tomadas de las manos. Además, todo este paisaje es bastante surrealista, y bajo el agua, la imaginación puede añadir imágenes fantásticas con tramas trágicas. Los corales y las criaturas marinas colonizan las exhibiciones como parte de su ecosistema y gradualmente convierten el parque fantasmal en un arrecife artificial. El 14 de junio de 2019, un buzo exploró la costa suroeste de Inglaterra y se encontró con una criatura rara y asombrosa. Tuvo la suerte de ver una medusa gigante del tamaño de un humano. La medusa cornuda es la especie más grande de medusa con más de 1 metro de tamaño que habita en las aguas del norte, pero es extremadamente raro ver un ejemplar de tales dimensiones y mucho menos nadar junto a él.
La aparición de estas medusas cerca de las costas puede ser un indicador de cambios en el océano. Por ejemplo, debido a la pesca y la contaminación del agua, pueden alcanzar un tamaño increíble. Sin embargo, estas criaturas no son inofensivas. La quemadura de sus células urticantes venenosas es similar a agua hirviendo, cubre grandes áreas de la piel y puede tardar varios años en sanar. En las profundidades del océano, donde casi no penetra la luz solar, habitan algunas de las criaturas más extrañas, los isópodos gigantes. Son parecidos a la vez a personajes de películas de ciencia ficción, a enormes armadillos y a arañas, aunque en realidad sus parientes más cercanos son los camarones y los cangrejos. El cuerpo de los isópodos está encerrado en una cáscara dura, equipado con patas en forma de escalera y ojos complejos, capaces de ver algo a esa profundidad. Estas criaturas se encuentran en las aguas frías del Atlántico, el Pacífico y el Océano Índico, y habitan a profundidades de 170 a 3.000 metros, y su enorme tamaño, de hasta 30 centímetros de longitud, es el resultado del gigantismo de aguas profundas, donde los animales crecen mucho más grandes que sus parientes de aguas poco profundas. El barco Esmeralda, parte de la flotilla del legendario portugués Vasco da Gama, sufrió un naufragio en 1503, atrapado en una fuerte tormenta en el mar Arábigo durante su segundo viaje a la India. El capitán era el tío del famoso navegante, Vicente Sodré, y la armada de barcos transportaba bienes y tesoros por la ruta marítima alrededor de África en el Océano Índico. La ruta por las aguas de dos océanos era traicionera. Desde principios del siglo XVI, en 150 años, se perdieron 219 barcos en la ruta marítima india. El mayor enigma para los expertos es la identificación de los restos de naufragios ya encontrados. Entre los objetos encontrados en el Esmeralda había campanas de barco, astrolabios, monedas de oro y armamento. Todo ello describe vívidamente los métodos de navegación y estrategia militar de la época. Y sobre el comercio entre Europa, África y Asia, se puede deducir a partir de los restos de especias, textiles y metales preciosos encontrados. El lugar del naufragio de la Esmeralda se descubrió en 1998 cerca de la isla de Al-Jalanilla, que ahora es territorio de Omán. 15 años después comenzaron las investigaciones submarinas y el estudio detallado del contenido del barco. Se estableció que era precisamente la Esmeralda, y era el barco más antiguo encontrado de la era de los grandes descubrimientos geográficos. Una asombrosa revelación fue descubierta por la expedición Odisea en el fondo del Atlántico Norte. Encontraron un tesoro a bordo de un barco que se hundió en 1941. El barco británico Guy Sopa transportaba desde la India a Inglaterra una valiosa carga, 7.000 lingotes de plata con un peso de 48 toneladas. El barco fue víctima de un torpedo lanzado por un submarino alemán y se hundió a una profundidad de aproximadamente 4.700 metros cerca de la ciudad irlandesa de Galway. Todos a bordo perecieron, excepto el asistente del capitán. Sus restos fueron descubiertos en 2011 por la compañía Advanced Equipment, y para recuperar la carga de tal profundidad, se necesitaron robots especiales. Este hallazgo se convirtió en uno de los mayores lotes de plata recuperados del fondo del mar y emocionó a los cazadores de tesoros por mucho tiempo. Después de 70 años en el fondo del mar, los lingotes no se deterioraron en absoluto por el agua salada y fueron trasladados a un almacén en Londres. Tonis Herakleion, una vez una floreciente ciudad del antiguo Egipto, ahora descansa en las profundidades del mar Mediterráneo cerca de la desembocadura del Nilo. Esta metrópoli, fundada alrededor del siglo VIII antes de nuestra era y perdida durante siglos, fue redescubierta a principios de los años 2000. En su tiempo, fue un bullicioso puerto, un centro de comercio entre Egipto y Grecia. La importación de granos, perfumes, papiro y la exportación de plata, cobre, vino y aceite lo hicieron lo suficientemente rico como para que los masivos edificios de templos estuvieran adornados con numerosas estatuas y columnas. La ciudad alcanzó la fama y el poder de una escala cosmopolita. En el siglo II antes de nuestra era, ocurrió un terremoto y desde entonces comenzaron cambios irreversibles del paisaje.
El aumento gradual del nivel del agua y la erosión de las islas, arenas y lodos llevó a la completa inundación de Herakleion. Una misión submarina conjunta egipcio-francesa llevó a cabo excavaciones en la bahía de Abukir, cerca de Alejandría, y descubrió una serie de tesoros: restos de un barco de guerra destruido en el terremoto, un complejo funerario rico, estatuas de dioses y diosas. Se presume que pertenecían a Herakleion. Ahora los arqueólogos podrán reconstruir la apariencia histórica de la ciudad. En el año 2001, al descubrir la antigua ciudad de Herakleion en la egipcia Alejandría, además de los restos de edificios y la planificación urbana, en las ruinas sumergidas se encontraron también tumbas. Los entierros de la nobleza egipcia y griega se encuentran en un área que en la antigüedad pertenecía a los comerciantes griegos. Un gran túmulo funerario medía aproximadamente 60 metros de largo y 8 metros de ancho, y en su interior se encontraron ofrendas valiosas. Por ejemplo, muchas estatuillas de Osiris, el dios egipcio de la fertilidad, y joyas. Las lápidas, decoradas con inscripciones y tallados, y estatuas masivas de 5 metros de altura, datan del siglo II antes de nuestra era. Pero lo que más interesa a los científicos es una cierta habitación secreta, donde se conservan rastros de quemaduras y ofrendas intactas, canastas con frutas y aceites. Claramente se realizó un extraño ritual allí, después del cual la habitación fue sellada durante cientos de años. Al parecer, encerraron un espíritu que protegía los tesoros de la tumba. Los científicos siguen buscando respuestas. El gusano árbol de Navidad no es una plaga doméstica, sino un habitante de las profundidades oceánicas, llamado así por su inusual apariencia. Buceando entre los coloridos arrecifes de coral, se puede admirar la variedad de sus tonos. La forma espiral de sus cuerpos con cerdas realmente recuerda a un árbol de Navidad. Y cuando se reúnen en colonias, el arrecife está moteado de azul, amarillo y blanco, como si estuviera decorado para Navidad con regalos. Los gusanos árbol de Navidad son más activos por la noche, cuando el agua está tranquila. Sus cerdas crean una pequeña corriente y envuelven la comida hacia adentro. El plancton y otros microorganismos se encuentran en estos sensores finos. Estos gusanos son limpiadores y son vitales para su ecosistema y sin duda son un espectáculo interesante para los buceadores. Número 1. Los tiburones duendes son esquivos. Rara vez se encuentran en inmersiones en aguas poco profundas. Por lo general, este depredador vive en el fondo, habitando profundidades de 250 a 1000 metros, donde casi no hay luz solar y los demás habitantes utilizan su propia electricidad. La apariencia prehistórica de estos tiburones parece terrible, ya que usan su alargada y aplanada cara para buscar campos eléctricos de presas, y sus mandíbulas pueden expandirse instantáneamente para capturar comida. Así, el tiburón duende se ha adaptado a la vida en la oscuridad y el frío. Su población es baja debido a su baja capacidad reproductiva y, por el contrario, encontrar una pareja adecuada en tales condiciones no es fácil. ¡Ay, mi dulce duende, ¿dónde estás? Los buceadores oceánicos rara vez pueden encontrarse con criaturas inusuales de otro mundo. Los habitantes de las profundidades, la aparición en el agua oscura de una criatura como el pez abisal, o más comprensible por su apariencia, el pez diablo, no presagia nada bueno. Lo más interesante de su apariencia es el señuelo bioluminiscente, una especie de antena luminosa con una bombilla, que el depredador utiliza para atraer a su presa. La boca del diablo marino está llena de dientes afilados y semitransparentes, y en tamaño, estos peces pueden alcanzar hasta 1 metro. No es el encuentro más agradable en la profundidad, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy. Estos fueron los hallazgos más increíbles de todo el planeta. Escriban en los comentarios la palabra clave cohete. Así sabré que vieron hasta el final. Y con ustedes estuvo el canal Top Facts, un laboratorio de increíbles selecciones de hechos y videos de todo el Internet. Gracias por vernos.